buenos días a esta sesión virtual que es precisamente para despejar lo que son dudas sobre el tema que estamos viendo de nuestro libro de texto a partir de la página 242, como ya lo sugieren las actividades que se te hicieron llegar en esta semana. Entonces hay que ver de qué ha tratado las actividades y de qué trata este proyecto. En este caso es la práctica número 14, como te la marca el libro, pero nosotros estamos en el proyecto número 5 en secuencia, ¿ok? Nada más que el libro está marcando el número 14 y tiene lo que es como tema, se llama intercambio de experiencias de lectura. El ámbito de esta práctica, pues ya lo vimos, es de estudio. La práctica social del lenguaje es el tema que te acabo de decir, intercambio de experiencias de lectura. Y los aprendizajes son, el más importante, que compartamos la lectura de textos propios en eventos escolares. Aquí va a haber un poquito de un ajuste, ya que pues lo que son eventos escolares no lo podemos hacer, y también vamos a hacer una delimitación al tipo de textos que vamos a compartir. Sin embargo, el libro nos propone pues que sean textos que hayamos elaborado en el transcurso de nuestros estudios, como puede ser cuando nosotros elaboramos un cuento en primer grado, nosotros hicimos un reglamento, incluso hicimos investigaciones sobre algún tipo de tema en el cual hayamos organizado con algún tipo de estructura, y eso es la propuesta generalizada que te da pues la práctica 14. Proyecto 5. En este caso nosotros lo vamos a ajustar y lo vamos a delimitar en el caso, por ejemplo, de los alumnos que leyeron su libro de literatura, elaboraron una reseña. Lo vamos a limitar a la presentación de la reseña, que va a tener las características que el proyecto nos va a ir marcando. Y los alumnos que no leyeron libro y no presentaron el proyecto de la reseña que se califica, esos alumnos tendrán que elaborar o crear, redactar con sus propias palabras, con su imaginación y su creatividad, un cuento largo con ciertas características que también se le irán dando en el transcurso de las clases, y tendrá que tener un nivel adecuado al nivel 12 de segundo grado en el que ya nos encontramos. Bien, entonces nosotros vamos a ir viendo en el transcurso y escuchando en el transcurso de esta sesión cómo se va a elaborar el siguiente tema o cómo se va a desarrollar. Para eso tenemos nosotros que hacernos la siguiente pregunta o reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿qué características consideramos que se deberían de tener al leer o hacer una presentación en voz alta? Aquí nosotros debemos de saber que si yo voy a leer, yo tengo que tener ciertas características a las que me puedo apegar, empezando con la lectura dándome a entender. ¿Y cómo sería eso? Bueno, para que yo me pueda dar a entender, tengo que tener una buena entonación, una buena modulación o un buen volumen, darle un volumen a la lectura, pero también hacer énfasis o a subir nuestro volumen, depende de la característica de la lectura que nosotros querramos hacer notar. Así como el leer fluido, o sea, con fluidez no nos referimos a que leamos rápido, sino que nosotros también, al darnos a entender, nos favorecería el que nosotros hiciéramos las pausas adecuadas dentro de la lectura y no nos estemos brincando como lo son puntos, comas, dos puntos, punto y aparte y punto y seguido, ya que se le da una entonación totalmente diferente. Así como cuando nosotros leemos algún tipo de diálogo, también tenemos que hacer una entonación diferente dependiendo de lo que expresa el diálogo, y el más obvio que nosotros nos podemos encontrar es cuando le damos una tonalidad a una lectura cuando es una pregunta.
Eso es una de las características que nosotros tenemos que tomar muchísimo en cuenta, entre los detalles que nosotros ya hemos venido, si bien tú te acuerdas, hemos venido practicando, que también puede ir avalado en caso de presentación ante el público, puede ir avalado del lenguaje no verbal, que es el que nosotros expresamos con nuestro cuerpo y que hace que reafirme lo que estamos diciendo, que le dé más impacto, ¿no? Este proyecto te está pidiendo que tomemos una lectura, pero hicimos el debido ajuste con los que reseñaron. Ellos presentarán su reseña y los demás presentaremos lo que va a ser nuestro cuento inventado, súper creativo, súper utilizando la imaginación. Entonces vamos a trabajar de esta manera y hemos venido trabajando desde el día lunes en este tema. Entonces el libro nos está presentando lo que es un reglamento, por ejemplo, de fútbol. También nos está presentándonos un caligrama, como tú lo puedes ver en la misma página 242 y un poquito más adelante, que es un tema que nosotros abordamos en primero y que tienen ciertas características. También nos está presentando un diálogo tipo cómic que ya está expresando una conversación entre dos personajes y una lectura, un fragmento de una lectura, ¿no? Pero nosotros no podemos seguir si nosotros no identificamos los tipos de texto. Tenemos dos tipos de textos, que son los textos literarios y los textos informativos. Los literarios son todos aquellos como cuentos, novelas, leyendas, poesía, entre otros. Los textos informativos, la palabra lo dice, son aquellos que informan y que tienen cierta estructura, como los artículos, los ensayos, las noticias y los reportajes tienen una estructura que es por introducción, desarrollo y conclusión. El último que nosotros elaboramos fue el artículo. Pero también tenemos que recordar y recordemos lo siguiente. Nosotros hay que recordar y hay que ver en el transcurso de lo que hemos visto de nuestro tema, que a la hora de seleccionar un texto, cuando tú lo selecciones, siempre tienes que tomar en cuenta que lo conozcamos y que sea de producción propia, original, tuyo, de ti, como si fueras un escritor, ¿no? O como si fueras un periodista. Siempre hay que seleccionar algo que sea de nuestro conocimiento y nunca presentar algo que no hayamos leído previamente. Para esto tenemos ciertas diferencias entre ¿qué diferencia habría entre leer un texto en voz alta y exponer un tema? Leer el texto en voz alta tiene las características de entonación, pausas debidas, volúmenes de voz, así como darme a entender, y la exposición te da a conocer un tema. ¿Ok? Entonces esas dos diferencias hacen que cada uno tenga una característica específica y singular. Siempre hay que recordar que nuestros textos tienen que ser comprensibles. Muchos de ellos a veces tienen apoyos gráficos, que la palabra lo dice, apoyan la información que nosotros estamos viendo, ya sea cualquiera de los dos textos que tú trabajes, tanto el literario como el informativo. Acuérdate que el informativo informa, los literarios tienen que ver con cuentos, novelas, como ya lo habíamos comentado, tienen un poquito de fantasía, ficción e imaginación y un poquito de verdad. También todos los textos tienen que ser comprensibles a la hora de presentarlos ante o leerlos ante un público, e incluso si es alguna exposición en voz alta. La información también tiene que ser relevante e interesante y hay que saberla delimitar. Que le guste al auditorio, que te guste a ti, tanto para que haya un interés y te dé una motivación para conocerlo o para darlo a conocer. Eso es lo que es más básico en todo lo que tú tienes que saber sobre la interpretación de textos y sobre el intercambio de lecturas de textos de tus gustos, simplificando sí y delimitándolo a la reseña.
Esto en lo que respecta a la práctica 14, proyecto número 5, intercambio de experiencias de lectura. Esto sería todo lo que tú necesitas saber hasta ahorita y puedas despejar todas tus dudas. Entonces, sin más, te deseo que tengas unas muy bonitas vacaciones, muy feliz Navidad, muy próspero año nuevo a todos, y si Dios quiere y la situación nos lo permite, nos estaremos viendo por enero, el regreso a clases. Los que ya tenemos la experiencia de ir, sabemos que nos vamos a volver a ver y hacer esta experiencia algo diferente. Espero que Santa Claus les traiga todo lo que deseen y tengan muchísimo cuidado con cualquier peligro que corran en cuestión de los cohetes y el encendido de sus pinitos. Se cuidan mucho, nos estamos viendo. Felices fiestas.